Muy buenas tardes a todos y todas quienes están presentes en esta transmisión. A nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida al segundo seminario sobre universidad, denominado Presente y Pasado de la Universidad, con el objetivo de establecer un espacio de diálogo permanente respecto a la universidad como institución formadora y creadora de conocimiento dentro de la comunidad universitaria. Es que la Facultad de Filosofía y Humanidades, el año 2020, realizó el primer seminario sobre universidad denominado Cambios, Perspectivas y Desafíos Actuales de la Universidad, teniendo como premisa aportar a la reflexión sobre los procesos de democratización y participación. El día de hoy se llevará a cabo el segundo seminario sobre universidad, presente y pasado de la universidad, que contará con la participación de 3 destacados historiadores. La actividad será moderada por el académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales y actual director de la Escuela de Graduados de nuestra facultad, doctor Fabián Albonacid, a quien cedemos la palabra. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a nuestros invitados, a Dani Monsalve, Víctor Muñoz, y lamentablemente no vamos a contar con la participación de Andrea Otero, que estaba en Francia y ha tenido un percance de última hora, así que me ha dado su excusa. Así que vamos a dar inicio a esta actividad. Le agradezco a todos los asistentes virtuales el participar de este segundo seminario, como decía Carolina, que tiene por título Presente y Pasado de la Universidad. Y hemos querido en esta oportunidad concentrarnos en la historia y a la luz de la historia leer el presente, y hemos invitado a destacados colegas de historia que se dedican a la historia política reciente, y brevemente los voy a presentar, y después de eso cada uno va a tener unos 20 minutos para hacer una presentación, y seguido vamos a hacer una segunda ronda con comentarios de su planteamiento, y también los que quieran pueden hacer llegar sus preguntas para poder hacer esa consulta a los expositores. Bueno, los profesores, presento rápidamente a cada uno de ellos. Dani Monsalves es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha investigado sobre historia política reciente y hace poco ha publicado, entre otros estudios relacionados con la universidad, el artículo La Universidad de Concepción en Dictadura, Delación, Depuración y Normalización, 1973-1980. Actualmente es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Gracias, Dani, por aceptar esta invitación y participar en este seminario. En segundo lugar nos acompaña... Gracias, Dani. En segundo lugar nos acompaña Víctor Muñoz Tamayo, quien es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien cuenta con varios estudios de historia política reciente, en particular sobre juventud universitaria. Entre ellos, voy a mencionar solo el último, en coautoría con Carlos Durán, ha publicado el artículo La nueva acción universitaria y el origen de Revolución Democrática, trayectorias de la centroizquierda estudiantil de la Universidad Católica de Chile, 2008-2012. Actualmente, Víctor Muñoz es profesor investigador y también director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez. Gracias, Víctor, también por haber aceptado esta invitación. Bueno, la modalidad del seminario, más que ponencias de cada uno de los colegas invitados, va a consistir en una conversación en torno a algunos temas que previamente hemos acordado. Yo les he pedido a cada uno que reflexionen y hagan su planteamiento respecto, primero, a cómo la historia universitaria reciente nos ayuda a conocer y comprender el momento actual. También respecto a cuál es la idea de universidad que uno podría pensar dentro de un proceso histórico de cambio respecto a las funciones, a los propósitos, a la relación con la sociedad. Por otro lado, también nos interesa una reflexión respecto a la demanda legal que hay desde el 2018, cuando se dictó una ley de educación superior que
estableció dentro de una serie de otras normas diferentes principios que las universidades tienen que seguir, algunos de ellos muy demandantes respecto a la situación actual de las universidades. Y queremos saber si este deber ser legal, digamos, qué distancia hay entre este deber ser legal y la situación actual de las universidades. Bueno, y por supuesto, el espacio para que cada uno haga las reflexiones que considere desde su área de investigación. Le voy a dar la palabra absolutamente al azar a Dani Monsalve para que tome sus 20 minutos y después seguimos con Víctor. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a Fabián, a los colegas, amigos de la Universidad Austral. Veo por ahí a Karen, la saludo. Bueno, a Víctor también y a todos quienes están presentes. Yo confeccioné un pequeño apunte con el cual me voy a apoyar. No lo quiero mostrar porque más bien es un apunte interno, donde a partir de ese apunte o de ese esquema que tengo, me gustaría abordar algunas de las cuestiones que Fabián nos ha hecho llegar como pregunta, digamos. A ver, yo diría que los derroteros de las universidades en general de los últimos 50 años o de la historia más reciente de nuestro país, yo lo dividiría en tres grandes etapas, ¿ya? En tres grandes momentos. Hay un primer momento que, ocupando una terminología, se podría denominar la época de los largos años 60, es decir, del año 60 hasta el 73 o 59-73, y que dice relación con el tránsito que hay, por una parte, de una demanda de parte de la comunidad estudiantil. Particularmente yo estudié el caso de la Universidad de Concepción, donde yo estudié y trabajo, donde se pasa de exigir participación, democratización, a una demanda del cogobierno en los años 60. Hay un cambio ahí en el lenguaje y en el discurso de parte de los actores universitarios, que no solamente son los estudiantes, sino que también los académicos al interior de la universidad. Bueno, esa demanda interna por espacios de participación desde departamentos, institutos, facultades, después ya llega a nivel superior, que es la elección o la demanda por tener participación en la elección de rector y en la conducción de la universidad. Bueno, aquello se resuelve finalmente con la reforma del año 68, ¿ya?, que tiene vigencia hasta el año 73. Entonces ahí hay un primer gran momento donde uno puede ver la demanda, la propuesta por una universidad comprometida con la sociedad, comprometida con los cambios, ¿ya? Pero no es un discurso de compromiso así en abstracto, en general, sino que se trata de poner la universidad al servicio de las transformaciones sociales que se están viviendo. Y en ese proceso yo quisiera destacar que hay un porcentaje importante de académicos que no solamente son, por decirlo de alguna manera, o tradicionalmente del campo de las ciencias sociales o de las humanidades, sino que también de otras disciplinas como por ejemplo la medicina o el área de la biología, que participan activamente del debate público, discutiendo los temas de contingencia y aportando desde su reflexión, desde sus conocimientos, a ver cómo pueden contribuir a solucionar los grandes problemas que aquejan a la sociedad de aquel entonces: la marginalidad, la pobreza, los temas de salud, la exclusión. Bueno, ese proceso se ve indudablemente truncado el año 73 por el golpe de Estado, y ahí comienza, a mi juicio, un segundo gran momento en esta historia reciente de las universidades, que dice relación con la intervención que sufren las casas de estudio. Todas, algunas más, algunas menos, pero todas de una u otra manera son o están o quedan, mejor dicho, a las directrices de lo que estipula la Junta y la dictadura. Como primera medida, ¿no es cierto?, la destitución de los rectores, que hasta ese entonces estaban en los cargos. En octubre, a fines de septiembre, mejor dicho, del año 73, ya comienzo de octubre, la designación de rectores delegados. Pero no es solamente eso, sino que viene lo que alguna literatura ha denominado una contrarrevolución, o una contrarreforma, perdón, que significa dejar en cero, en nada, todo lo que había significado el proceso
reformista que se había impulsado a fines de los 60 y particularmente en el caso de la Universidad de Concepción, que es lo que yo he estudiado, lo que se impulsó el año 68. Del punto de vista de las autoridades militares, las universidades se habían convertido en verdaderos espacios de politización, de ausencia de clases, de actividad académica, y finalmente su quehacer académico propiamente tal había quedado relegado a un segundo plano. Y para aquello, la dictadura echa mano a un concepto que me parece que es fundamental para entender todo ese periodo de la dictadura en la intervención en las universidades, que es el concepto de normalización. La normalización, en el fondo, contiene un contenido, contiene un mensaje claro. En un artículo que tú, Fabián, has señalado, yo lo titulé ahí como delación, depuración y normalización. En el fondo, la normalización en las universidades, y ahí hablo en general, porque no es solamente el caso de la Universidad de Concepción, la normalización conllevaba una política de depuración interna, más que de despolitización, porque en el fondo el quehacer que impulsaba la dictadura, en el fondo, ¿qué es lo que era? No era otra cosa que aplicar su propia política. Entonces, lo que buscaba era eliminar la política, decían ellos, pero básicamente era sacar la actividad partidista de las universidades. Entonces, la normalización estaba acompañada de la depuración, pero la depuración era o no se entendía sin la delación, lo que se conoce generalmente como el soplonaje o entregar información. Entonces, ese proceso se vivió muy fuertemente en los primeros años, 76 o hasta el año 80 incluso. Yo no digo que con esto después en la década del 80 no se viviera, también se vivía, pero el mayor porcentaje, la mayor cantidad de personas que fueron exoneradas de la universidad se ve en ese primer periodo. Y eso fue acompañado del cierre de carreras, como en el caso de la universidad, como periodismo, sociología, antropología, posteriormente, y la confección de listas de alumnos y académicos que tenían que ser exonerados de la universidad por razones ideológicas y políticas. El discurso de la autoridad era que a la universidad se iba a estudiar y no a hacer política. Y por otro lado, lo que se buscaba con este proceso que se denomina de normalización institucional era que la universidad retornara a lo que las autoridades entendían debía ser su esencia, que significaba impartir docencia, algo de investigación y actividad de extensión. A eso se debía circunscribir la universidad. Y eso se entronó desde el año 76, pero con mayor fuerza en los 80, con el proceso de autofinanciamiento de las universidades. Es decir, las universidades tienen que autofinanciarse, gestionar sus propios recursos. Y eso llevó en la práctica a un proceso de, podríamos llamarlo, entre comillas, de desangramiento interno, porque hay un problema económico ahí muy, muy grave, que yo diría que aqueja hasta nuestros días a las universidades, porque eso significó en la práctica el endeudamiento de las universidades para tener que sobrevivir, pero además de eso tener que, abro comillas, competir con las universidades privadas que iban surgiendo en la década del 80. Entonces esa segunda gran etapa, que es lo que pasa con la universidad en dictadura, es un momento de mucha complejidad, no solamente en cuanto a los niveles de control interno, de persecución, de delación, de exoneraciones, de represión al movimiento estudiantil, sino que también en el ámbito económico, que dice relación con presupuestos para investigar, con presupuestos para infraestructura, con los sueldos de los profesores, que ese es un elemento interesante de señalar. Antes de pasar a la tercera etapa, me gustaría detenerme en un punto que es fundamental para poder entender ciertos elementos que se van a dar después de los años 90. A mediados de los años 80, particularmente el año 83, el movimiento estudiantil se logra organizar en la universidad después de 10 años y logra levantarse con una postura, digamos, de crítica acerca de lo que está pasando en la institución. Y el año 84
un año después, son los académicos los que se organizan en las famosas asociaciones de académicos, ¿ya? Esto va a ser importante porque en el fondo la lucha de estudiantes y de las asociaciones de académicos va a ser recuperar la universidad para los universitarios. En otras palabras, era terminar con la política de los rectores delegados y que la universidad fuera nuevamente dirigida por un académico, Sin embargo, hay un punto interesante en todo esto, que en el discurso de los académicos que se organizan a mediados de los 80, no hay una vuelta a lo que había sido el proceso reformista del año 68. No existe una demanda de pensar en el sentido de que se termine la intervención militar, se tenga que ir la dictadura en algún momento y volvemos a lo que había quedado truncado el 73. No existe aquello. Es más, en las propuestas de los académicos, por lo menos y lo que yo he estudiado para el caso de la Universidad de Concepción, no existe un punto donde se diga vamos a volver la universidad a los universitarios y los universitarios van a tener derecho a voto. No está aquello, no está presente. O sea, la demanda en ese momento es que se determinen los rectores delegados y que asuma un rector académico. En el fondo, la lucha mayor es terminar con la dictadura. Eso es. Y el tercer gran momento es lo que podríamos denominar la etapa de transición, ya el fin de la dictadura, o de la postdictadura también como se conoce, o el post-pinochetismo como lo ha señalado Manuel Antonio Garretón. Entonces, en esta etapa de transición, yo diría que, sin temor a equivocarme, la transición propiamente tal no se dio en las universidades, ¿ya? Más allá de en los 90 elegir un rector por parte de los académicos, o mejor dicho, por un sector de los académicos, que es lo que se da hasta el día de hoy, no hay grandes cambios en las estructuras internas de las universidades. Entre otras cosas, siguen funcionando bajo la lógica del autofinanciamiento, vienen funcionando bajo la lógica del neoliberalismo, es decir, de la competitividad, y eso en el fondo, a mi juicio, le ha provocado podríamos decir, un daño al quehacer académico y a los académicos propiamente tal, porque nos ha llevado a una etapa en la cual ya el trabajo colaborativo o colectivo, como en algún momento se pensó o se llevó a la práctica, eso ha ido quedando de lado. Y hoy día lo que se trata es de ver cómo se compite, ¿no es cierto?, bajo las lógicas del mercado, por los escasos recursos que aporta el Estado a las instituciones. Entonces, así como un título incluso para un artículo, yo creo que hay una transición que no se produjo, y que es la transición en las universidades. Y eso creo que hay una demanda ahí y una deuda respecto a este derrotero, a este historial que han tenido las casas de estudio en los últimos 40 o 50 años. Eso como primer elemento para no seguir, digamos, hablando y darle la palabra a Víctor. Muchas gracias, Dani. Bueno, van a quedar varias preguntas ahí que las vamos a retomar en la segunda parte. Entonces, Víctor, por favor, ahora tu tiempo. Ya, como 20 minutos me decían, ¿no? Más o menos. Ya, ahí me avisan, por favor, unos minutos antes porque puede que me pierda un poco. ¿Eh? Mira, yo me gustaría abordar esto colgándome de una efeméride que estamos teniendo en estos días, que es la de los 10 años del movimiento estudiantil universitario de 2011. Me gustaría partir de ahí, de esta idea de la conmemoración de los 10 años, para ir haciendo retrotraernos un poco desde ahí hacia años pretéritos dentro de la historia reciente, para ir analizando cómo los movimientos universitarios marcaron determinados momentos de diálogo entre universidad y sociedad, bajo el paraguas común de la discusión en torno al vínculo entre
entre lo social y la política, ¿ah? Mediado por lo político, ¿no? Esta dimensión en donde pasa a ser de debate público, social, lo que se conserva y lo que se transforma dentro del orden social, ¿ah? Si uno piensa en esta idea de la conmemoración de los 10 años de movimiento estudiantil, y retrotraemos al referente del 67, 68, ¿ah? Un movimiento que no se planteó como estrictamente universitario, ¿no? O sea, había una demanda por transformación de la universidad, de la estructura universitaria, una demanda por participación triestamental en el gobierno universitario de las distintas universidades, pero lo que había ahí era una impronta tremendamente política en el sentido de conectar a la universidad con la sociedad. ¿Ah? O sea, no solo estamos cambiando la estructura de la universidad, sino que estamos cambiando la vida de los campus, las universidades, para ponernos a la altura para las transformaciones estructurales que requiere el país. Ese era el gran discurso del reformista del 68. Y la gran resistencia a ese discurso politizador de la reforma fue el discurso también que disputaba la conducción del propio movimiento estudiantil y que marcó la emergencia de una nueva derecha en Chile, que fue el discurso gremialista, ¿no? De decir, no debemos conectar la universidad con la política, porque no debemos conectar todos los ámbitos de la sociedad con la dimensión política que debiera estar circunscrita a una determinada élite encargada específicamente de disputar la conducción del Estado, ¿no? O sea, habría institucionalidad y espacios limitados para la práctica política, y eso no tendría que estar en todos los ámbitos de la sociedad, y por cierto no tendría que estar en la universidad, que tiene fines específicos que son distintos a los de la política, ¿no? Ese es el discurso gummaniano, ¿no? La gran resistencia a la reforma, la antípoda, ¿no? Bueno, cuando se cumplen 10 años de la reforma, del movimiento universitario reformista del 67, 68, estamos hablando del año 77, 78 en Chile, vaya que se estaba lejos de esa discusión, ¿no? Había una dictadura, había una intervención de la organización en la sociedad civil, ¿no? Los militares vienen con esta idea corporativista de mantener una sociedad organizada, pero una sociedad organizada en términos autoritarios, ¿no? Por eso se suspenden por muy poco tiempo los centros de alumnos, las federaciones estudiantiles, y luego se rearman, pero se rearman con directiva designada. ¿Y quiénes son los encargados de administrar esas directivas asignadas? Son, por cierto, los gremialistas, ¿ah? Velando por esta idea de mantener separada la política de la sociedad y de apostar porque cuando se reconstruya la política sea una política desideologizada, tecnificada, y relacionándose con una sociedad al mismo tiempo despolitizada, ¿no? Ese era el valor que termina instalándose primero en la Declaración de Principios del régimen militar y luego en la Constitución, ¿no? Esa es la idea: sociedad despolitizada, política tecnificada y por tanto universidad como cuerpo intermedio separado, lejos de la política, lejos del debate público. Era un buen aniversario para los gremialistas, esos 10 años de la reforma del 67-68. De hecho, la prensa no recuerda mucho a los movimientos reformistas, o sea, solo lo recuerda como el germen del caos, ¿no? Los homenajes, que son prácticamente auto-homenajes, ¿no? Porque los gremialistas tenían mucho control de los medios de comunicación, tenían algunos medios los controlaban ellos, de hecho, como la revista ¿Qué pasa?, ¿no? Y ahí hay homenaje a los 10 años de gremialismo. A los 10 años de gremialismo que viene con entrevistas a Guzmán, ¿no? Y la pregunta constante que se le hacía a los gremialistas: bueno, ustedes son apolíticos, pero son protagonistas hoy. ¿Qué es lo que sucede?, ¿no? Y Guzmán decía: no, si nosotros seguimos estando distantes de la política como gremialistas, en el sentido de que lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es ir más allá del problema del poder político. Nosotros estamos construyendo las bases de la sociedad libre. Y claro, la construcción de la Constitución, ¿ah?, como una matriz que establecía un tipo de relación entre sociedad y política,
un tipo de relación basado en la separación de aguas, en el distanciamiento, en cristalizar la política como una labor técnica de especialistas, con un camino hacia una democracia, ¿sí? Pero a una democracia protegida, autoritaria, que solo podía ser posible a partir de una despolitización de la sociedad y por tanto de una despolitización de la universidad. Los gremialistas hacían, por cierto, política en la universidad, pero lo hacían desde la consigna de la unidad nacional y de la patria, ¿no? O sea, o se está con la patria o se está contra la patria, ¿no? Y de hecho el gran referente político militante de los gremialistas en esos años era el Frente Juvenil de Unidad Nacional. Y hablaban sí de militancia, se referían a pertenecer al Frente Juvenil de Unidad Nacional, era militar en el Frente Juvenil de Unidad Nacional, pero no para disputar el poder político, sino para apoyar la labor patriótica de unidad nacional que estaría realizando el régimen. Pasó una buena cantidad de años de recomposición de un movimiento universitario opositor. Primero desde la clave artístico-cultural, ¿no? Primero los talleres culturales, la agrupación cultural universitaria, la ACU, la Universidad de Chile, por ejemplo, ¿no? Agruparse, a construir comunidad, construir sentidos colectivos a partir de la confianza con el otro, ¿no? Poder reunirse nuevamente. Esa fue la primera necesidad. Hasta que hacia los años 84, 83, 84, 85, comienzan ya los esfuerzos para reconstruir las federaciones estudiantiles y superar las federaciones universitarias de tipo designado o semidesignado. En ese momento ya la intervención de la universidad ya había llevado a las casas de educación superior al camino que los Chicago Boys habían señalado para la educación superior. Es decir, que la masificación universitaria tenía que ir por los privados y no por el sistema público, y que el sistema público universitario tenía que autofinanciarse. O sea, 1977 nace el diferenciado, 1981 Ley General de Universidades, se consagra el autofinanciamiento universitario y se consagra el crédito. O sea, todos pagan su arancel, o lo pagan ahora o lo paga después. Se consagra la idea de la deuda. Y de que la masificación de la universidad definitivamente va a ir por los institutos profesionales y luego las universidades privadas. Bueno, ese movimiento se plantea básicamente derrotar a la dictadura, por distintos caminos. Pero si uno piensa en quienes lideraron el movimiento estudiantil, en general, se guiaron entre los años 84, 85 por la idea de la posibilidad del derrocamiento. Ya sea con elementos de violencia aguda o ya sea un derrocamiento desde la desobediencia civil, que era lo que planteaban los chascones de la democracia cristiana, ¿no? El ala más izquierdista de la democracia cristiana, que controlaba buena parte de las federaciones, de las presidencias de las federaciones universitarias. Pero se asume ahí que cuando se derrote la dictadura, se derrotará el modelo económico, ¿no? Y la idea privatizadora de la universidad como espacio que se autofinanciaba. Ese era el ideal, ¿no? Eso es lo que se comunicó como sentido de la lucha colectiva del movimiento universitario y en diálogo con los sentidos políticos de la configuración de una oposición social al régimen. Uno de los puntos más altos de ese movimiento estudiantil, bueno, van a ser, por supuesto, toda la participación de las protestas en las protestas nacionales, junto con los trabajadores, junto con los pobladores, y bueno, varios derrocamientos de rectores por ahí a nivel nacional, como Federici el año 87 en la Universidad de Chile. Pero si uno bien piensa en el momento en que ese movimiento, en que se cumplieron 10 años de ese movimiento de los años 80, si uno lo piensa 86, 87, 96, 97, ese aniversario de ese movimiento nos mostró una realidad totalmente distinta a los deseos que se había planteado el movimiento respecto al lugar
de la universidad en el modelo de desarrollo. La dictadura no había sido un paréntesis en relación al modelo de desarrollo, no se había derrotado la idea del autofinanciamiento universitario, no se había derrotado la idea de una educación superior que fundamentalmente crecía desde lo privado y se debilitaba en lo público, no se había derrotado la deuda universitaria, la idea del endeudamiento, y al parecer se estaba fortaleciendo toda esa lógica. Logra en los 90 también armarse un movimiento en las universidades, a nivel nacional. Pero son movimientos de carácter bastante resistente, o sea, eran movimientos anuales, ¿para qué? Para subir los montos de los créditos universitarios. ¿Ya? Eran movimientos para que se dejara de vender los activos de las universidades públicas. Eran movimientos sumamente resistentes, pero sí tremendamente politizadores, casi oasis de politización en ámbitos nacionalmente que tendían a la despolitización. El colega Luis Tillemann dice que esto fue una suerte de anomalía de la politización del movimiento estudiantil de los años 90. Y eso marcó el aniversario de esos 10 años de la generación de los 80, ¿no? De la generación universitaria de los 80. Un momento más bien de recomposición, de politización a contrapelo, pero también de conciencia de cierta derrota, ¿no? De que no se estaba en condición de reclamar una gran transformación estructural respecto a los sistemas universitarios con relación a lo que había hecho Pinochet. O sea, nadie pedía volver antes a la gratuidad. O sea, nadie dijo gratuidad en los años 90. Se planteaba como ideal volver a lo que Pinochet había hecho en 77, volver al arancel diferenciado. Esa fue la consigna de todos los sectores. Era muy extraño que alguien llegara a plantear gratuidad. Es más, se decía, si decimos gratuidad ahora, esto va contra cualquier lógica de redistribución del ingreso, ¿no? No podemos darle gratuidad a sectores que están más favorecidos respecto a otros, porque las universidades ya están elitizadas. Se dijo eso. Pasan 10 años de esos 90 y tenemos, por ejemplo, el 2005, y tenemos un movimiento nuevamente resistente que lucha contra ir más allá dentro de la lógica del autofinanciamiento universitario, que fue el crédito con aval del Estado. El movimiento resistió al CAE y perdió ante eso. Perdió comunicacionalmente incluso, ¿no? Sergio Vitar decía, ¿por qué estos estudiantes de la universidad pública no quieren darle crédito a los otros? Y comunicacionalmente eso en mucha gente tenía mucho sentido. ¿Por qué se resisten al que le den créditos a otros? Se perdió esa batalla, el movimiento estudiantil perdió esa batalla, solo obtuvo a posteriores cierta victoria en el sentido de por lo menos garantizar que para ciertas franjas más pobres de las universidades públicas tradicionales, las universidades tradicionales más bien, no llegara el CAE. Colchones para impedir que llegara el CAE a las franjas más pobres, es lo que logró el acuerdo con Fech-Minedu de esos años. ¿Qué pasó 10 años? Tiempo después de eso tenemos el movimiento del 2011 y el movimiento del 2011 se caracteriza ¿por qué? Por ir más allá en la demanda y asumir que puede pasar a una ofensiva en el sentido de reclamar una reforma estructural al sistema universitario que implicaba una reforma al modelo de desarrollo y que implicaba una reforma a la institucionalidad política. Como un castillo de naipes, o sea, se tocaba una estructura que iba a tocar completamente todo, o sea, iba a tocar la gran reforma pinochetista, aspiraba a tocar la gran reforma pinochetista del modelo de desarrollo y de la institucionalidad política. ¿Por qué era tan así? Porque, claro, se empieza a exigir gratuidad. Se levanta esta idea del agravio frente al lucro, a la lógica privatizadora de la universidad,
a la deuda, pero también al pago. Se reclama gratuidad, y gratuidad universal. Y reclamar eso significaba ponerse a hablar del sistema tributario. Y significaba ponerse a hablar del rol subsidiario respecto al mercado que tenía el Estado. Y eso significaba hablar también de la propiedad de la riqueza natural, el rol del Estado frente a las grandes riquezas naturales, al cobre, a la minería, etc. Y significaba también apuntar a cómo en la institucionalidad, en la Constitución, estaba instalada esa idea de un Estado subsidiario respecto al mercado y que por tanto no iba a ser posible garantizar esa gratuidad universal si es que no se atacaba también, ya, voy cortando, no se atacaba también la Constitución. O sea, una demanda que desbordaba absolutamente lo universitario, porque no existía lo estrictamente universitario. O sea, si alguien me dice demandar gratuidad es universitario, sí es universitario, pero implicaba toda la estructura, toda la estructura neoliberal y de la constitución pinochetista. ¿Ya? Llegaban, con esto termino, llegaban a dialogar los estudiantes con Lavín, y Lavín les decía, ustedes no pueden poner sobre la mesa todos estos temas porque estos temas son extrauniversitarios, esto es política. Y los estudiantes decían, sí, es política. Lavín, en clave gremialista, les decía, ustedes no pueden ponerse a hablar de dimensiones que van más allá de su cuerpo intermedio. Y los estudiantes le decían, sí, estamos desbordando esto, ¿no? Y queremos cambiar la política. Y queremos vincular la sociedad con la política y la universidad con la sociedad. Bueno, a 10 años de ese movimiento, estamos abiertos al cambio constitucional, ¿no? Entonces me parece que no nos podemos saltar el rol que ha tenido la universidad y el rol que han tenido los universitarios en discutir la dimensión de lo político, el modo en que la ciudadanía pone en debate ciertas cuestiones que atienden a lo público, ¿ah? Y que se conectan directamente con la institucionalidad política. Con eso estamos. Bueno, muchas gracias, Víctor. Yo me voy a permitir comentar brevemente lo que han dicho y abrir el espacio para algunos comentarios de ustedes, y si llegan algunas preguntas las voy a hacer inmediatamente. Bueno, lo primero es que en general estoy muy de acuerdo con los análisis que han hecho. Yo mismo es una suerte de experto en historia de la Universidad Austral, escribí la historia en algún momento a petición de esos libros por encargo, pero que después traté de hacer algo más interesante que hacer una historia institucional, y en la misma lógica de lo que ustedes han planteado. Claro, la historia de la universidad es una ventana para entender los últimos 40 o 50 años de la historia nacional y yo diría mundial. En ese sentido, la historia universitaria me parece apasionante, porque es una forma de estudiar la historia, en definitiva, o la realidad humana en su conjunto. Respecto a lo que dice Dani, claro, yo creo que mirado desde las regiones, los tiempos son bastante similares en Chile. Hay un sistema universitario que está muy integrado, los movimientos políticos son muy simultáneos. En Chile yo diría que esta misma periodificación en casi todas las universidades se da del mismo modo, con algunas pequeñas salvedades, pero me voy a quedar con la última frase de que la transición no se dio, y me parece una cuestión muy interesante de analizar qué ha pasado con eso. Yo entré a la universidad cuando estaba ese debate en los 80, a dónde iba la universidad, y esa tensión entre los que añoraban la vieja universidad, la comunidad universitaria, todas estas ideas, la autonomía universitaria, todos estos discursos que fueron quedando desplazados por la universidad empresa, por la universidad neoliberal, etc. Bueno, y efectivamente después yo diría que hubo una cierta conformidad y un gusto con este tipo de universidad nueva, digamos, neoliberalizada, y eso ha permanecido prácticamente con muy pocos cambios. Hasta ahora, como lo dice muy bien Víctor,
en realidad las demandas van increciendo y al final terminamos lo que terminamos, digamos que los universitarios nos hemos dado cuenta que o cambiamos todo o no cambiamos nada, prácticamente está todo tan amarrado, vinculado, que un poco va por ahí. Yo quisiera decir una cosa respecto a lo que decía Víctor, me parece súper interesante esta idea, estos saltos en el tiempo y ver cómo cada 10 años más o menos, cómo va cambiando la fotografía es bien interesante. Yo a eso, que me comparto completamente lo que he planteado, solo le agregaría que desde las regiones, por lo menos desde Valdivia, un cambio interesante en los 90, si bien en los 90 efectivamente el movimiento universitario en su proyecto más político fue derrotado o subsumido en demandas gremialistas prácticamente, en el sentido de que, claro, se conformaban con el pase escolar, recuerdo que el tema era el financiamiento estatal, y si se aumentaba el financiamiento caía el movimiento estudiantil porque no había otra petición, por lo menos sobre la mesa. Más allá que fuera de eso se discutieran muchas cosas, pero en los 90 hubo en general también una conformidad de no generar conflictos en las universidades. Pero hubo un momento, que no sé si lo comparte, que tiene que ver con la recuperación de la triestamentalidad, que lo recuerdo muy bien, que parte por ahí por el 97, 98 con fuerza en Chile, y que yo diría que está relacionado también con la aparición de una nueva izquierda en las universidades, una izquierda no partidista tradicional, sino que nuevas agrupaciones de izquierda, la zurda, por ejemplo, recuerdo que es de ese tiempo. Yo no sé si eso es una buena manera para relacionarlo, de algún modo, los aburridos años 90, digamos, con el movimiento que va a ocurrir el 2005-2006, porque ahí yo creo que está el quiebre en esas demandas de triestamentalidad de por ahí por 97-98, que fueron muy fuertes. Yo no sé qué piensa de eso. Ahora, otra cuestión es que me gustaría preguntarle respecto a las universidades. Hay varios diagnósticos que coinciden del momento actual que viven las universidades, y algunas de esas cuestiones me gustaría que ustedes la comentaran. Por ejemplo, hay una idea general que no solamente es compartida en Latinoamérica, sino que también en Europa, de que hemos avanzado hacia una universidad de masas que viene desarrollándose con fuerza desde los años 60, pero que hoy día es una realidad. Yo miraba datos hoy día o al año 2019, que fue un año, no, comillas, normal, habían 1.268.000 estudiantes en educación superior y habían 750.000 universitarios. Ya esa no es la universidad elitista de los años 70, es otra universidad. ¿Qué pasa con eso, digamos? ¿Qué impacto tiene esa universidad tan masiva en los mismos procesos educativos? Recuerdo a un antiguo decano de una universidad connotada de Europa que decía: hoy día las universidades han ido por la masificación bajando su exigencia, ya la universidad de élite que fue la universidad de los años 70, 80 ya no puede ser. Hoy día los estudiantes no van a buscar calidad, van a buscar un título, etcétera. Bueno, hay una serie de consecuencias de esa masificación de las universidades que es bien interesante de abordar respecto al carácter que hoy día tienen las universidades. Les recuerdo que la ley ahora habla de la inclusión como un mandato de todo el sistema de educación superior, así que esta masificación de la educación superior seguramente no va a hacer más que incrementarse. Bueno, ahí hay un tema, entonces, ¿cómo ha cambiado eso el carácter de la universidad? Todavía podemos hablar de una comunidad universitaria, y lo otro que me preocupa mucho es quién va a gobernar esta nueva universidad, ahora que hay un mandato de participación desde el 2018, y como bien lo dice Dani, esto no cambió mucho después de la dictadura, porque recién en el 2014 se eliminó el decreto que restringía la participación estamental en las universidades, pero no ha cambiado mucho hasta ahora, que todas las universidades estatales están llevando adelante procesos de reforma, nosotros también en la Austral estamos tratando de hacer eso, pero esa universidad más participativa siempre va a estar en manos de los académicos, básicamente. Pero también los académicos hemos cambiado mucho. Hace poco hubo un debate en la USACH respecto a si los profesores ahora iban a votar o no iban a votar en la elección de la comisión triestamental. Entonces, la universidad cambió, la comunidad universitaria cambió, los académicos quizás ya cada vez
yo a veces pienso que somos una especie en extinción, o estamos cambiando mucho, ya ha cambiado bastante el estamento de los profesores, no sé si ya llamarlo académico, como tradicionalmente se pensaba. Entonces, ¿cómo impacta esto en los debates sobre participación? ¿Quiénes van a participar en esta universidad? ¿Cómo se va a participar? Bueno, son preguntas que creo que hoy día están más vigentes que nunca. Y como dice Dani, yo le quiero dar la palabra a cada uno ahora para que hagan una segunda ronda de comentarios. Quizás la transición está comenzando ahora de la universidad, Dani. Sí, bueno, me gustaría hacerme cargo de algunas cuestiones que tú has planteado, Fabián, y que señaló también Víctor, y que incluso me llevan a plantear otras preguntas. Muchas veces a partir de estos encuentros uno se queda con más preguntas, con dudas que con, no sé si con certezas, digamos, o eventuales respuestas. Yo creo que hay una pregunta que tú has planteado dentro de lo que comentaste que es importante, el sentido de comunidad universitaria. ¿Ya? ¿Qué se entiende o qué se va a entender por comunidad? Simplemente estamos hablando de un espacio físico donde conviven distintas áreas del conocimiento y que en algunos momentos logran vincularse, relacionarse y a partir de ahí producir conocimiento o vinculación con la sociedad. ¿O estamos hablando de una idea de comunidad universitaria que no solamente dice relación con un tema de carácter físico, de un espacio físico, sino que incluso simbólico, donde existen vínculos, trabajo colaborativo, asociativo, donde incluso al interior de las mismas universidades se produce, no existe, por llamarlo de alguna manera, estas parcelas de áreas del conocimiento, es decir, en un lado físicamente hablando están las carreras de la salud, en otro campus o en otro lado están las humanidades, en otro lado están las del área química, biológica. Es decir, tratar de romper ese esquema, incluso algo bastante riguroso y hasta jerárquico que se dan en las propias universidades. Yo creo que hay una cuestión ahí importante de sentarse a pensar la idea de comunidad. ¿Ya? Quizás no tomando lo que a lo mejor fue en el pasado u otrora, porque las dinámicas son distintas, el lenguaje es distinto, los discursos, los actores, la realidad es distinta, pero sin embargo, a mi juicio, hablar de una comunidad es, en el fondo, de cómo somos capaces de establecer lazos, vínculos con colegas, con nuestros estudiantes, al interior de los planteles universitarios, pero también de esos vínculos con las comunidades, con los territorios en los cuales estamos inmersos. Esa es una primera cuestión. Lo segundo es que la universidad quizá en algún momento se pensó que era una especie de isla, un espacio que estaba aislado del resto de la sociedad, un espacio incluso para algunos, para unos privilegiados, quienes tenían la posibilidad de estudiar. Sin embargo, los procesos históricos demostraron que la universidad no es aquello, digamos, sino que es una parte importante de toda sociedad y particularmente, a propósito de lo que comentaba Víctor, la universidad actual o la universidad de los años 80 hasta hoy es un dispositivo, es una pieza clave dentro del modelo económico vigente. Las universidades, a mi juicio, son vistas como espacios para producir, donde los alumnos van, estudian, sacan una carrera, un diploma y luego ir a trabajar en lo posible. Tratar de cumplir rápidamente con una carrera, tratar de rápidamente cumplir con los 5 o 6 años y luego ir al mercado y producir, digamos, una fábrica de producir profesionales. Y donde la idea de vínculo con la sociedad, lo comentaba Víctor, lo señalaba, o creo que tú también, Fabián, el vínculo con la sociedad está pensado del vínculo principalmente con empresas, con el ámbito privado. Si uno hace el análisis,
generalmente cuando aparecen las noticias de los vínculos de la universidad, se piensa en clave empresa, mundo privado. Porque bueno, ahí están los recursos, ahí hay plata fresca, la universidad necesita recursos, y por lo tanto de alguna parte hay que obtenerlos. Y por lo tanto la idea de lo público ha ido perdiendo vigencia, ha ido perdiendo fuerza, y ha sido reemplazada principalmente por esta idea de la empresa, y donde hay elementos, las palabras, el lenguaje va construyendo realidades. Si tú te das cuenta, en todas las universidades públicas y privadas, del CRUCH o no, ¿cuáles son los conceptos sobre los cuales gira la formación académica? El emprendedor, el liderazgo, la innovación, el emprendimiento. Entonces, esos conceptos algo te están diciendo. O sea, están marcando o están construyendo una realidad hacia dónde deberían, o sea, dónde se quiere apuntar la idea de universidad. Dos últimas cosas para darle la palabra a Víctor. El tema de la triestamentalidad, sí, ese es un tema que generalmente aparece en algunas movilizaciones o de mayor participación. Pero ahí, Víctor, que es el especialista en el tema del movimiento estudiantil, ¿no existe una paradoja, acaso, entre exigir mayor participación, exigir triestamentalidad, pero cuando tú ves los niveles de participación para la elección de las federaciones de estudiantes, el nivel de alumnos que participa y vota es bajo o ha ido en bajada, en disminución? Entonces, si los alumnos no son capaces de participar de sus propios espacios de votación en este caso, ¿van realmente a participar de la elección de un decano, de un director de departamento, de un rector? ¿No hay una paradoja ahí entre exigir participación y esta mentalidad, pero en tus propios espacios ha ido disminuyendo tu nivel de participación? Y por último, una cosa que nos convoca, yo creo que aquí, y que sería bueno colocarlo en el tapete de la discusión. ¿Cuál ha sido el papel y el rol de las humanidades y de las ciencias sociales en la transición, llamémoslo, de los 90 en adelante? Porque cuando se habla de ciencia, parece que las ciencias estuvieran focalizadas en un solo ámbito, en un solo campo. Las llamadas ciencias duras, química, biología, las ingenierías, ¿ya? Biotecnología. Y como que las humanidades y las ciencias sociales no fueran ciencias. Entonces, ¿qué ha pasado con el rol de las humanidades y de las ciencias sociales en todo este proceso? No solamente a nivel país, sino que a nivel incluso de las propias universidades, a nivel interno. ¿Qué han hecho las universidades por potenciar esos ámbitos? ¿O seguimos siendo, como alguien lo dijo por ahí, parece que los hermanos pobres dentro de las ciencias? Eso lo dejo ahí. Gracias, Dani. Víctor, por favor. Sí, mira, yo creo que hay que partir de una base de ir entendiendo que lo que se hizo en Chile con la educación superior fue una transformación gigantesca que fue en una dirección distinta a la que se venía desarrollando a la que se venía desarrollando y se terminó de desarrollar en otros países del continente, ¿no? Esta idea de la masificación por vía privada y que termina siendo exitosa en los términos de, si la jugamos de acuerdo a lo que se planteó, ¿no? A los objetivos que se propuso. O sea, se propuso integrar a mayor cantidad de gente a la educación superior desde lo privado, y eso fue lo que hizo, ¿no? Las universidades privadas, públicas no siguieron creciendo, lo privado sí, y terminaste teniendo esta cosa extraña que cuesta mucho explicarla cuando uno sale al extranjero, ¿no? ¿Cuál es la característica del sistema universitario chileno? Donde tú dices, tienes que recurrir a la figura de la universidad tradicional para explicar que hay universidades estatales y privadas que son tradicionales y que tienen determinada relación con el Estado en torno a cierto tipo de recursos que llegaban indirectamente. ¿Ah? Y otras que son privadas a secas, ¿no? O sea, la Universidad de Concepción es privada, pero no a secas, y tenía otras que son privadas a secas. Era
eso de ASECA lo inventó, no sé si lo inventó, pero lo decía Brunner. Lo decía Brunner, puede que no lo haya dicho Brunner, puede que lo haya dicho otro y estoy confundiendo. pero tenía esta complejidad que yo creo que a los propios movimientos universitarios también le ha costado entender. Porque buena parte de estos movimientos universitarios que hemos ido mencionando estaban súper concentrados en las universidades tradicionales a nivel nacional. Y los estudiantes más precarizados estaban creciendo en la franja de universidades privadas, que tenía una heterogeneidad de universidades para distinta capacidad de pago. ¿Ya? Tenías universidades con futuros más o menos inciertos que te ofrecían. Esa era la pluralidad que estaba ofreciendo, digámoslo, el mercado universitario. Eso hace que cuando se quiera transformar esto, ¿no?, y fortalecer el eje de lo público, sea algo difícil de dimensionar. Porque tú no puedes fortalecer lo público aspirando a un proceso que no se hizo. ¿Te fijas? O sea, nuestra masificación no fue la que hizo el Estado mexicano. O sea, el Estado mexicano fue agrandando, por ejemplo, agarraba la UNAM, que tenía una ciudad universitaria, y construía otras ciudades universitarias en la periferia y otras más a la periferia. Un monstruo, la UNAM, con estas suertes de sucursales, en donde efectivamente se daba una masificación, en donde llegaban hijos de trabajadores. Hijos de trabajadores. Y los movimientos universitarios de la UNAM tenían demandas absolutamente distintas a los movimientos chilenos. ¿Qué tipo de demanda era? Bueno, que se garantizara el pase directo desde las preparatorias de la UNAM a la educación superior de la UNAM. O que no se limitara la cantidad de exámenes de repetición que se podían dar. Que no se limitara. O sea, para un chileno era obvio que reprobaste la primera oportunidad, reprobaste la segunda, quedaba ahí un poco menos fuera de la carrera si te pasaba en 2 ramos, y para los mexicanos eso era inviable. ¿Por qué? Porque había una lógica de que los hijos de los trabajadores, incluso hijos de los trabajadores que pudieran estar trabajando, pudieran administrar su tiempo de cierta manera, de que extendieran sus años universitarios a lo que fuese necesario para que cursaran la carrera. ¿Ya? Pero bueno, esa realidad no fue la nuestra. Así que cuando discutimos sobre los sentidos de lo público, empezamos a navegar con otras aguas, ¿no? En donde hay universidades que dicen, no, es que nosotros somos privados, pero tenemos un sentido público, ¿ya? Ok, pero eso requiere ciertas cosas. Y esa es la conversación que hay que dar, ¿no? Y requiere, por ejemplo, dar la posibilidad de la participación. O sea, tendría que haber una lógica de lo público en lo universitario que se plasmara, por ejemplo, a ese nivel, ¿ya? Y discutir cómo se da esa participación que no debiera estar limitada al carácter de cada universidad. No es que nuestra universidad, por esencia, no vamos a dar mayores participación a los estudiantes. Eso claro. Tendría que darse una conversación sobre qué es lo que significa un sentido público en una universidad. Y acercarse a la dimensión de lo público desde universidades que no son estatales. ¿Ah? Creo que ese es el tipo de cuestiones que tenemos que conversar desde una heterogeneidad absoluta de nuestras universidades. O sea, el 2011 recién, las voces de los actores universitarios fueron trasladándose a esos campos de universidades privadas y de algunas universidades privadas para grupos más pobres, ¿ah?, que estaban ausentes de la actoría, que se sentían prácticamente afuera de la actoría, y que ahí recién empiezan a estar, y que son la mayoría. Con realidades totalmente distintas sobre la participación, sobre las áreas más desarrolladas de cada universidad. Y ahí hay una cuestión que yo creo que también es relevante, lo segundo que digo, y lo último, que tiene que ver con las transformaciones que se han dado también al carácter de las universidades
como productoras de un conocimiento que se entrega a la sociedad, las áreas de la investigación. ¿Ah? Yo creo que hay muchas voces nostálgicas respecto a cómo se hacía investigación antes. ¿Ah? Y yo no tiendo a compartir tanto esas voces nostálgicas, ¿no? Porque, claro, aparecemos los académicos investigadores como que nos están presionando del FONICIT, de ANID, qué sé yo, para que saquemos artículos, y esos artículos tienen cierto puntaje. Y claro, puede sonar re feo, ¿no? Es decir, los artículos tienen un puntaje. ¿Ah? Como, ¿por qué a los intelectuales les dicen que produzcan anualmente en base a un puntaje? Bueno, pero hay que ver que todo eso, que es perfectible, ha significado, de alguna manera también, la ampliación y la llegada de personas al ámbito académico que en el pasado no llegaban porque el sistema de la carrera académica era una cuestión prácticamente medieval. O sea, esta cosa del profesor que tomaba al ayudante y que el tipo lleva años siendo el asistente, hasta que se producía el espacio en que se incorporaba. Eso tampoco era la universidad abierta al pueblo, ni mucho menos, ni abierta al acceso de sectores no oligarquizados. Y es posible que ANID, con todos los problemas que tenga, abra un poco la posibilidad a que accedan investigadores al sistema, investigadores que por una cuestión de accesos previos, ¿no? Con otro sistema de investigación más parecido al antiguo, quizás no hubieran accedido. O sea, hay gente que accede a la academia porque se gana un fondo, si se gana otro, y a fuerza de eso accede. Y que de otra manera no hubiera llegado. Ahora, ¿cómo hacemos que de esto no se transforme en una universidad y una academia que se mira a sí misma, que solo se mira el diálogo con los que están ahí, a partir de las revistas indexadas como espacios cerrados, ¿no? Y no conectados socialmente? Yo creo que ese es otro gran debate pendiente, ¿no? Y cómo hacemos que esa dimensión de la investigación tampoco se convierte en una parcela dentro de las propias comunidades universitarias, porque eso a veces también pasa. Esta cosa de que el investigador adquiere un estatus distinto frente al resto, y que tenía el peligro de empezar a construir más fisuras y más segmentaciones o segregaciones dentro de las propias comunidades universitarias que dificulten el diálogo y dificulten la idea de unidad. ¿Ya? ¿Por qué no se participa? Bueno, hay una cuestión que trasciende a la universidad. Yo creo que los movimientos estudiantiles requieren darle una vuelta a los sistemas de las federaciones, a cómo opera su renovación de las conducciones, a qué sucede con la participación, porque hay veces que la participación baja, pero claro, baja porque tienes, qué sé yo, 5 o 6 listas de izquierda disputándose la conducción, y hay gente que no se está identificando dentro de esas izquierdas que están en la disputa. O sea, no sé si Dani lo debe haber visto también en Concepción, ¿no? Que cuando se reconstruían las federaciones en dictadura, la oposición, una de las grandes preocupaciones, la preocupación de la oposición era que la derecha estuviera compitiendo. Porque esa era la lógica, ¿no? De que la mayor pluralidad posible estuviera disputando la conducción de una federación que aspiraban a representar a la totalidad del estudiantado. Que esa es una lógica muy chilena, distinta a la de otros países. Qué sé yo, los mexicanos no, porque los mexicanos construyen el organismo de huelga en el momento de la confrontación, y el movimiento lo componen los huelguistas, no los que votan, ¿no? Esta cosa es muy institucionalizada, tiene que ver con nuestra herencia centenaria, que tiene como pionera ahí una FESH que lleva más de 100 años. Pero que han dado signos de agotamiento, efectivamente. Ahora, yo diría que no son signos de mayor agotamiento
que el de toda la democracia representativa. O sea, si los quórum fueran tan exigentes a nivel nacional, yo creo que fracasarían todas nuestras elecciones. Gracias, Víctor. Y lo último para cerrar este seminario, que ha sido muy interesante para nosotros, quisiera pedirle una reflexión sobre un asunto muy contingente que tiene que ver con, podríamos decir, una suerte de crisis. Un fantasma recorre las universidades parafraseando a Marx, y es el fantasma de la crisis. Ya el 2011 se habló claramente de crisis a propósito de la fecha que ha recordado Víctor, pero hoy día, sin duda, el pragmatismo en el que vivimos los académicos y en el que viven los estudiantes, yo diría, unos persiguiendo paper, proyectos y otros persiguiendo títulos y notas, ha roto la comunidad universitaria que Dani decía que era tan querida. Efectivamente, yo lo comparto, creo que todos compartimos, pero ya suena cada vez más una quimera. Hace un tiempo el profesor Héctor Vera, chileno que vivió mucho tiempo en Europa, fue profesor, se lamentaba en el 2019 del pragmatismo en el que vivíamos los académicos, y decía que eso le hacía mucho daño a la universidad como proyecto. Bueno, ahí hay un tema. El otro tiene que ver con las dificultades económicas que está viviendo hoy día con la crisis sanitaria las universidades. Acaba ahora claro que venía un poco de antes, pero acaba de anunciarse hoy día que se cierra definitivamente la Universidad de la República por problemas financieros, básicamente. Yo me pregunto cuántas universidades más estarán a punto de entrar en una crisis definitiva desde el punto de vista financiero. Por otro lado, la educación online claramente no resiste mucho tiempo más. En Europa ya los estudiantes universitarios se están marchando, reclamando contra esta forma de enseñanza, porque en otros países la educación universitaria no es solo tomar cursos, sino que también una convivencia comunitaria, y eso se está perdiendo, digamos, no hay convivencia, no hay vida universitaria, y entonces uno se puede preguntar hasta cuándo durará esto, digamos, o cómo saldrá la universidad o las universidades de todo esto, con todas las diferencias obviamente que existen en el sistema. Quisiera una breve reflexión de un tema que es muy contingente y en el cual estamos tan metidos que no lo comprendemos completamente, seguro, pero quisiera que termináramos con eso unos minutos y cerramos, porque ya estamos en el tiempo. Dani, por favor. Sí, Fabián. Bueno, alguien dijo por ahí que las crisis eran cuando lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer, digamos. Y que a partir de las crisis podían surgir los monstruos, decía este mismo pensador Gramsci. La verdad es que para otros las crisis es la gran oportunidad de poder superar problemas que se vienen arrastrando no de hace 4, 5 o 10 años, sino que durante décadas. A mi juicio, esta crisis que tuvo una primera señal con el llamado estallido social, la revuelta del 2019, y que ahora la pandemia vino a agudizar, digamos, lo que estaba pasando en el país, vino a desnudar, a mi juicio, uno de los grandes problemas de los cuales en algunas ocasiones se discutía, que era qué tipo de Estado y qué tipo de sociedad queremos, y por lo tanto qué tipo de universidades vamos a querer. Me parece que producto de la propia pandemia y producto de lo que se está viviendo, nos hemos dado cuenta de que estamos ante un Estado y ante políticas públicas ausentes, de parche, y por lo tanto, y muy focalizadas, y por lo tanto lo que las universidades han hecho ante ese escenario es tratar de sobrevivir simplemente, y ver cómo poder salir paradas de la mejor forma. Y en eso las repercusiones las estamos pagando todos quienes trabajamos en las universidades, desde nuestros estudiantes hasta los académicos y funcionarios. Yo escribí hoy día una nota en El Sur donde
aludía a la preocupación que había en el último tiempo acerca de lo que pasa con los profesores del sistema educativo, y con justa razón. Pero me parece que poco nos hemos sentado a pensar qué pasa con los otros profesores, los que trabajamos en las universidades. ¿Qué pasa con uno de los aspectos principales de nuestra tarea, que es investigar? Que no solamente la docencia, sino que investigación. ¿Cómo se ha visto afectado aquello? Las condiciones en las cuales hemos estado sometidos durante este último año o año y medio para desarrollar de mejor forma nuestra tarea. El estrés, la tensión, problemas psicológicos, etc. Entonces, como no soy futurólogo y no sé lo que va a pasar, yo me temo que a partir de esta crisis se hable durante un buen tiempo, y lo que me temo es que después sigamos de la misma manera. Y seguir de la misma manera significa soluciones parche, y no haciéndose cargo de los temas de fondo. Y eso, a la larga, lo que va a llevar es que las universidades y sus comunidades, o lo que queda de esas comunidades, sigamos un poco en función de tratar de sobrevivir de la mejor forma posible. Yo comparto con Víctor que efectivamente determinadas políticas del Estado, de los últimos gobiernos, han permitido la inserción de investigadores jóvenes, de gente que a lo mejor en algún momento ni siquiera pensó poder entrar a la universidad o dedicarse a trabajar en la academia. Pero eso también conlleva pensar a largo plazo. Y uno de los grandes temas que hay ahí es, por ejemplo, y con esto termino, ¿qué pasa con todos aquellos jóvenes que están haciendo sus estudios de doctorado, de doctorado principalmente en el extranjero, y que después vuelven a Chile? ¿Dónde se insertan? ¿Cómo se insertan? ¿Qué pasa con ellos? Yo creo que hay una cuestión puntual, de la cual el Estado, la universidad y sus comunidades deberían dialogar. Ahora sí termino finalmente, agradeciendo el espacio que nos has dado, Fabián. ¿Cuántos espacios como esto que estamos teniendo ahora, tenemos para discutir, para conversar con colegas de otras universidades? Con Víctor en Santiago, con Fabián en Valdivia, yo acá en Conce. La virtualidad a lo mejor lo permite, y eso es un punto a favor. Pero cuando se termine la virtualidad, vamos a continuar con este ejercicio de poder dialogar, conversar, ver los mismos problemas que acontecen a lo mejor en el norte, en el centro, del sur. Yo creo que hay que valorar esta instancia, y yo me alegro de este espacio que nos has permitido para poder conversar. Así que eso, Fabián, gracias. Muchas gracias, Dani. Antes de darle la palabra a Víctor, hay una consulta, Víctor, ahí que te hace la profesora Carla Marchán, si puedes tomarlo. Y yo le pido excusa a mi colega Hernán Cueva y a Yerko Moji, que no vamos a poder pedir respuestas a las preguntas que han hecho, dado indirectamente algunas ya se han respondido, pero no vamos a poder darle más tiempo porque ya estamos sobre la hora. Así que, Víctor, para cerrar, algunas palabras. Sí, me dice que hay una pregunta de Carla. ¿Puedes ver el chat? Sí, pero no, es que no veo de Carla. Yo te la leo entonces. Sí. Dice, estimado Víctor, si bien hoy hay un poco más de meritocracia en el acceso a la academia, no podemos desconocer que la lógica de competencia por fondos con métricas como las actuales que menciona, publicaciones, factor de impacto, es también una forma de perpetuar estas asimetrías. Por esto mismo, la academia y la investigación permanecen encerradas en las universidades y no vinculándose con los problemas de los territorios. Esa es más bien una afirmación. Sí, claro. Yo creo que son muchos los problemas que tienen el sistema con sus métricas, con sus lógicas. Ha habido convocatorias donde uno de repente ve que en los grupos, que en determinados grupos, como en historia, a veces de cierta cantidad de fondos que se han concursado, qué sé yo, aparece una mujer,
¿ah? Una mujer y todo el resto hombres, ¿no? O otro tipo de asimetría, o varios concentrados en unas pocas universidades, ¿ah? O concentrado en buena medida en la capital, te fijas, hay un montón de cosas que hablan de dificultades que el sistema tiene que ir haciéndose cargo en diálogo con las comunidades universitarias. ¿Ya? La idea de la obsesión por el impacto, de la revista indexada que esté en ciertos círculos, la lógica de que más vale que se junte una cantidad de gente y que algunos hacen una suerte como de manufactura, digamos, rápida, de sacar uno aquí, de sacar otro acá, que sé yo, donde importa, a veces termina imponiéndose la lógica del dato de la producción más que la circulación real de conocimiento, de reflexiones, ¿no? La idea de muchas revistas que se cierran a un tipo determinado de formato, ¿ah? Que se copia más bien de las ciencias exactas que de ciertas lógicas de las ciencias humanas que son otras, ¿ah? Porque, no sé, por los historiadores escribimos de otra manera, ¿no? Estamos dentro de la humanidades, por ponerte un ejemplo, ¿no? No necesariamente calzamos en términos absolutos con la lógica tan rígida del paper gringo, ¿no? Todo ese tipo de cosas yo creo que es importante discutirla, y las comunidades universitarias deben preocuparse también en sus propias universidades, si tienen una lógica de establecimiento de incentivos de algún tipo, de orientaciones generales, poder dar voz a los académicos a que aquellos problemas se puedan resarcir de alguna manera, ¿no? La idea del libro, ¿no? El menoscabo que en muchas partes aparece del publicar libro frente a poder sacar de repente un texto indexado de una universidad lejana que quizás, ojalá en otro idioma, y que quizás no va a tener ningún impacto en el espacio público nacional, pero que va a tener un puntaje determinado, ¿no? Y se desincentive la realización de libros, porque claro, el investigador para hacer un libro invierte mucho más tiempo, dedicación, y eso muchas veces significa bajar la producción de ese otro tipo de artículos que te van a dar cierto puntaje, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo creo que absolutamente perfectible, es un problema, me parece bien tener una posición crítica. Lo que no me parece es tener una posición crítica versus la idealización de la vieja universidad, ¿ah? Como si la vieja universidad no hubiese sido elitista, como si la vieja universidad hubiese sido una instancia absolutamente conectada con la sociedad, y que no lo era. No lo era. O sea, la matriz universitaria chilena tradicional era la universidad de élite, y la carrera académica era una matriz absolutamente de élite y con lógica hasta media premoderna en varios aspectos, ¿ya? Eso. Sobre la crisis y el impacto de la pandemia, yo la verdad es como que me deprimo un poco de hablar de eso, y asumo que estoy en una situación de bastante incertidumbre respecto a vislumbrar los efectos que esto puede tener. Lo que yo tengo claro es que la investigación en humanidades, en ciencias sociales, de alguna manera se ha podido seguir haciendo, que ha sido más fácil poder seguir investigando, pese a situaciones concretas como que se te cierran algunos archivos, ¿te fijas? Pero se ha podido seguir haciendo, se han abierto incluso otras maneras de investigar que podrán resultar útiles en el futuro, ¿ya? La conexión virtual, yo creo que hemos tenido un incentivo de este tipo de cosas que ojalá que nos vayan a ser muy útil en un contexto totalmente distinto a este. Pero la docencia, yo creo que es lo más golpeado de esto. No sé, a mí me tocó hacer ahora un curso en pregrado, generalmente estaba vinculado a hacer algunos cursos en posgrado, y ahora hice uno en pregrado, que el centro de investigación en que participo lanzó la idea de tener algunos de estas ofertas con los contenidos de lo que investigábamos, pero a pregrado. Y claro, un curso de 40 personas conectadas que no les ve las caras, que de repente
prenden el micrófono y dicen algo, pero hay un montón de estudiantes de primero, de segundo, que nunca los has visto y nunca los has escuchado. Y nunca se han escuchado entre ellos. No han podido tener la oportunidad de construir comunidad universitaria. Yo creo que eso es una tragedia. Bueno, y ojalá que prontamente podamos enterarnos de los efectos de esa tragedia, pero mirándolo hacia atrás. No me aventuraría en decir para dónde va esto, no tengo idea. No tengo idea. Y eso me genera una tremenda angustia como a muchos, yo creo. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a cerrar entonces nuestro seminario. Yo, antes de darle la palabra a Carolina, que es nuestra anfitriona aquí, quiero agradecerle nuevamente a Dani Monsalve, profesor de la Universidad de Concepción, a Víctor Muñoz Tamayo, de la Universidad Católica Silva Enríquez, por su participación. Muchas gracias, realmente ha sido muy importante para nosotros sumar a la reflexión sobre el momento que vive nuestra universidad, la historia política reciente, yo creo que es fundamental, y seguramente habrá alguna instancia, como ha dicho Dani, yo le recojo la idea, digamos, de que tenemos que seguir juntándonos y hablando de esto, aunque sea por esta vía. Así que muchas gracias a todos por su participación, nuevamente a Dani y a Víctor, gracias por su tiempo. De esta manera damos por finalizada esta segunda jornada que nos congregó en torno a la reflexión sobre el presente y pasado de la universidad. A nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, agradecemos la participación de los académicos invitados, Dani Monsalves y Víctor Muñoz, en este segundo seminario sobre universidad. Asimismo, al doctor Fabián Almonacid, quien fue coordinador y moderador de la actividad. Invitamos a toda la comunidad a estar atentos a las redes sociales y plataformas virtuales de nuestra facultad para informarse respecto a las próximas jornadas sobre los procesos de democratización y participación de instituciones de educación superior que se llevarán a cabo dentro de las próximas semanas. Que tengan muy buenas tardes.